Les había mencionado en la última hora que en los años 50, 1950-57, nuestra iglesia había recibido una lucecita por un momento a través del pastor Louis Weir en Australia, ya abriendo entendimiento de Daniel 11. Pero por supuesto, ustedes recuerdan que en aquel tiempo, en el mismo tiempo, hubo unos otros incidentes en nuestra iglesia. Las relaciones de Martin Barnhouse y nuestra iglesia por entrar, en tratar de entender algunos puntos de vista, y después con el libro Questions on Doctrine, que justamente salió en esos tiempos, nuestra iglesia decide tomar un rumbo dejando los viejos caminos, alejándose de algunas viejas creencias, y de esa manera poniéndose en una situación donde no estaba dispuesta a recibir la luz que Dios quería dar a sus hijos. Tenemos aquí acontecimientos y no por nada podemos colocar eso en esos tiempos y ver que esas cosas pasan al mismo tiempo. Están relacionadas, aunque no parezca. Entonces abrimos ahora sí Daniel 11. Y lo que yo voy a tratar en esa hora y en la hora que sigue a esa hora es hacer un resumen más o menos rápido de los primeros 39 versículos, para que nosotros estamos todos en la misma página a lo que se refiere acerca del entendimiento de Daniel 11. Es un capítulo que nosotros poco estudiamos, pero esa información que yo quiero compartir ahora no es información nueva. Esa información ha sido defendida por nuestras iglesias, podemos decir, desde el comienzo. Ustedes conocerán el libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, o Visiones sobre Daniel y Apocalipsis, donde él, versículo por versículo, está explicando aquí el significado de esos versículos. Nosotros básicamente explicamos lo que él está en ese libro explicando. Por supuesto, un poco más tarde, a partir del versículo 36, los caminos se separan porque él hace un error muy visible, fácilmente entendible, y lo vamos a mencionar en su momento, de manera que nosotros le seguimos a lo que él está explicando y concluyendo solamente hasta ese versículo. También hay un libro de la hermana Temple sobre Daniel y Apocalipsis. En inglés hay ese libro que en forma más breve explica versículo por versículo, y Dios mediante en este año vamos a sacar a la luz también ese libro en español. Ya está traducido. Entonces, tenemos una hora y entramos en Daniel 11, versículo 1 y los versículos siguientes. Dice así: Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia, o reino de Javán. Ahí ya mismo, en el primer versículo, nosotros estamos enterados de qué se trata. En paralela a Daniel 8, que es una paralela a Daniel 7, que paralela a Daniel 2, Daniel 11 también empieza el enfoque sobre ese reino de Persia. Tiene que aportar algo más en información que los otros capítulos no habían cubierto. Y entramos en lo mismo que ya conocemos bien. Nosotros como iglesia estudiamos mucho Daniel 8, 7 y 2. Esos versículos que explican los grandes reinos que están representados en la estatua o los diferentes animales. Y aquí también entramos con esa historia. Es historia conocida.
Es algo que nosotros ya desde niño en las escuelas sabáticas estudiamos. Aquí hay más información que en los otros no había. Aquí se refiere a 4 últimos reyes. Se puede identificar en las historias los últimos grandes 4 reyes como Cambises, el Esmerdes o el falso Esmerdes, Darío, Histaspes y Jerjes. El último rey Jerjes es aquel que la Biblia lo llama como que tenía grandes riquezas más que todos ellos. Así fue. Ese rey Jerjes tenía más riquezas que otro, era más poderoso que otro. A uno que otro lo habrá visto en esa película que se llama Los 300. Ahí ese rey Jerjes que con su enorme riqueza y poder se atreve a hacer lo que dice aquí la Biblia, atacar a Grecia. Nosotros no sabemos hoy en día, pero los historiadores piensan que podía llegar hasta 1 millón de personas, de soldados que él llevó en tratar de atacar a Grecia. Eso fue 480 a.C., cuando ese ejército enorme de Persia, y aquí tenemos en el mapa, podemos ver más o menos de qué estamos hablando, pero una cosa tengo que verificar antes que vayamos a esto. Déjenme mirar un segundo aquí. Estoy buscando la ubicación. ¿Tú puedes verificar rápidamente dónde exactamente quedan, wo die Thermopylen liegen? Gracias. Entonces, nosotros tenemos aquí, vamos a mirar aquí en el mapa, más o menos aquí hemos dibujado un bosquejo de lo que es, como pueden reconocer aquí, Europa, España, Portugal, el zapato, ¿no es cierto?, la bota de Italia, Sicilia, las islas Córcega, etc. Eso, las islas aquí de Grecia, aquí donde hay tanta confusión y problemática en esos días, ¿no es cierto? País que no se puede mantener a lo que se refiere a lo económico. Creta, Chipre, y aquí la tierra gloriosa, Israel, Judá, Palestina. Tenemos aquí el norte de África. Esa estrella sería Cartago, la isla de Arabia, Egipto. Así para tener más o menos la idea de dónde estamos. Y lo que viene aquí, lo que no entra todo en ese pizarrón, eso de aquí para allá, eso es los reinos donde estaba ubicado Persia, Media, Persia, Babilonia. Aquí más o menos ubicado la capital, Babilonia. ¿Ya? Y de ahí, de todo ese tremendo reino que va hasta India, de ahí ese rey Jerjes, él junta a un enorme ejército y él trata de entrar por camino de tierra a Grecia. Esa historia es conocida. Nosotros la ubicamos, ¿no es cierto? Y 480, él llega a... esa historia, esa batalla, o digamos, o ese conflicto, llega a culminar en el encuentro en los Termópilas. Los Termópilas son un estrecho que es como decir, como entre las montañas, muy agudo, un espacio muy agudo, tenía que pasar el tremendo ejército. No es cierto. Aquí ese enorme ejército tenía que pasar por ese estrecho. Y bueno, eso era el problema, y eso era ahí la táctica de los griegos, o mejor dicho, de los espartanos, que se colocaron aquí para cerrar eso. Y no ayuda si tú tienes 100,000 soldados, o 1 millón de soldados, o más aún, porque siempre aquí solamente van a ser como 100 contra los que están aquí. No, eso es las circunstancias de la geografía no permitieron al ejército de Jerjes pasar por ahí. La famosa historia, esa de los 300 soldados de Leónidas, rey de los espartanos, frenando. Eso es aquí.
famosa historia. Eso es de la que la Biblia habla aquí en el versículo 2. Luego, por traición, ellos se enteran de una posibilidad de atacar a los espartanos de los dos lados, liberar el camino y entrar. Pero ¿qué dice la Biblia? Él levantará a todos contra el reino de Grecia. Lo que él hace es, él levanta a un ejército enorme, entra a Grecia, pero luego él va a ser conquistado por la unión de las tropas griegas y en la mar, en otro es una situación geográfica muy interesante. Llamamos ese lugar la batalla de Salamis. En el mismo año, ese rey pierde, digamos, y los griegos se liberan de esa amenaza. A eso se refiere aquí esa historia. Y la Biblia lo pone como el fin de ese enorme imperio. Lo pone así como que esos son los últimos reyes. Eso en punto de vista bíblico, aquí se termina la historia de Medo-Persia. Sigue existiendo todavía los reyes y los reinos, pero la Biblia tiene otro enfoque histórico. No concuerda siempre con los fines o con los tiempos que la historia del mundo quiere colocar. La Biblia tiene otro enfoque, es la historia sagrada. Y ahí Dios nos relata la verdadera historia, porque sabemos que la historia en los libros a veces es correcta, a veces no es incorrecta, hay mucha mentira, depende de quién la escribe, ¿no es cierto? Y tenemos aquí esa historia sagrada y tenemos aquí esos 4 reyes, los que ya conocemos de Daniel 8 y 7, esa historia y ya estamos en el mismo, estamos enterados, no es algo desconocido. La Biblia aporta más información y lo que viene después, versículo 3, también nosotros sabemos inmediatamente quién es. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente que sigue al reino de Persia es Alejandro Magno. Ya conocemos, un rey es uno, ¿no? 336 se levanta Alejandro Magno y él domina en una tremenda conquista. Él, partiendo de Macedonia, entra aquí, conquista todo Persia, va hasta Babilonia, hace Babilonia, la sede de su imperio, inclusivamente va hasta India. Conocemos la historia también. Ese rey aquí la Biblia lo menciona brevemente y también dice lo que pasa con él, versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Conocemos eso ya de Daniel 8. 4 vientos tenían que ser a las 4 direcciones, no a sus descendientes. ¿Tenía Alejandro Magno un descendiente? Sí y no. Él tenía un bebé, fue matado teniendo pocos días, digamos. No tenía heredero, no tenía ningún hijo, digamos, que podía crecer y que podía heredar su reino. Y famosa fue su respuesta cuando sus generales le preguntan, ¿quién será el próximo? ¿Quién quieres que antes que él se moría, quién quieres que va a heredar el reino? Y lo que relatan fue su respuesta, el más fuerte, le decía, ¿no? Y así que acontece en la historia, eso van a ser los siguientes versículos, es que el más fuerte está en busca. No hay uno más fuerte, a veces uno más fuerte, y los generales entre sí están tratando de recuperar ese reino de Alejandro Magno, que nunca van a lograr. Y así dice en versículo 4, justamente, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, ¿no? Su descendiente no hereda su reino, y los reinos después de él, que nosotros llamamos los diádocos, son esos 4 reinos al final. Primero eran más, después eran 4. No logran de obtener el mismo poder, la misma magnitud del reino de Alejandro Magno. Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Casandro
Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, los 4 generales, que se ubicaban aquí en Egipto. Aquí, digamos, podemos poner el reino de Persia. En Macedonia. Espero que está más o menos apropiado, correcto eso de Grecia. Ahí no me ubico muy bien en esas áreas. Y en Tracia, esa región. Más o menos así ha sido. Esos son, en esos 4 partes se reparte el reino de Alejandro Magno. Ustedes ya entienden, ya ven que eso es la parte más grande. Los seleucidas o Seleuco, ¿cómo? Seleucios. Él se ocupa de esa área, digamos, queda con lo más grande. Ptolomeo con Egipto. Yo coloco solamente esos 2 porque los otros no juegan ningún papel de aquí en adelante en esos versículos. Ellos también en la historia de a poco desaparecen, no son muy importantes. Al final quedan solamente esos dos. Porque la idea de los 4 generales era siempre restablecer el reino de Alejandro Magno. Eso es su idea. Quieren ser como Alejandro. Tienen el sueño de recuperar, de restablecer ese gran reino. Y no solamente el primero Seleuco, sino también los 2 sucesores, su dinastía. Por décadas están siguiendo a la misma meta. Y seguimos entonces. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Bueno, aquí hay algunas cosas que decir. Dice el rey, y se hará fuerte el rey del sur. El rey del sur, ¿quién es el rey del sur de aquellos? ¿No? Ustedes dicen Ptolomeo, y eso es, si uno lo tiene así gráficamente, es lógico, ¿no es cierto? Colocamos aquí la rosa de las direcciones, aquí claro es el norte y el sur, el este y el oeste. Pero eso siempre depende del punto de vista, ¿no es cierto? Depende de dónde estás. Si tú estás aquí, el sur es ahí abajo. Sería Etiopía, está por aquí, viene por aquí abajo, Kenia, ¿no es cierto? Entonces, y eso es importante, no es difícil, pero es importante mencionar y tener en cuenta que el centro de la Biblia es obviamente Israel, la tierra gloriosa. Es el centro de todo el relato bíblico, si hablamos de centro geográfico, ¿no es cierto? El centro geográfico es aquí, y si mirando de aquí, el norte es obviamente lo que está ahí, el sur es ahí. Y aquí otros países no jugaban ningún papel importante, ¿ya? Si tenemos más bien Libia aquí y Etiopía, ahí ellos no juegan ese papel como ha tenido Egipto, como poder, también en términos proféticos, un poder que es importante, y Babilonia, ambos poderes que en términos proféticos tienen su importancia. Y si uno quería decir que, bueno, mirando bien en el mapa Jerusalén, aquí, y Babilonia en realidad están casi a la misma altura. No, entonces dicen, ¿y por qué entonces eso es el norte, si Babilonia es la misma altura de Jerusalén? ¿No? Como uno puede decir que eso es el norte. Realmente, si ustedes miran en el mapa, está más o menos a la misma altura. La respuesta puede ser doble. Primero, que Babilonia no era todo el reino, ¿no es cierto? El reino también era aquí, hasta aquí arriba. Pero tal vez más fácil sería entender simplemente que los
babilonios, por las circunstancias geográficas, para atacar, venían siempre del norte, ¿no? En la percepción del pueblo de Dios, en la percepción de Judá, de Samaria, ese pueblo venía del norte, y así la Biblia lo llama. Y vamos a leer algunos versículos de aquí a poco. Tenemos entonces ese versículo introduciendo un término, y ese término es importante, el rey de Sur. Ese capítulo 11 de Daniel ahora va a trabajar con esos términos, y tenemos que tener bien en cuenta, tenemos que entender bien qué significan. Va a usar esos términos de aquí en adelante, rey del sur, rey del norte. En ese momento de la historia, el rey que ocupa esa área, que ocupa el sur, es el rey del sur. Ese rey no era egipcio, sino era Ptolomeo, uno de los griegos que estaban apoderándose, que estaba en poder de esas áreas. ¿Ya? Y ese rey aquí, entonces, dice la Biblia, se hará fuerte, más uno de sus príncipes. Y sus príncipes no se refiere a los príncipes del rey del sur, sino se refiere al versículo anterior, a los príncipes de aquel gran rey de Alejandro Magno. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y ese que fue más fuerte fue Seleuco. ¿Ya? Eso fue evidentemente más fuerte. Y él aquí, ¿qué hace? Será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande, evidentemente será grande. Nosotros tenemos aquí en esos versículos informaciones muy detalladas, ¿no? Esas son informaciones muy detalladas y es imposible encontrar alguna otra historia en la historia de la humanidad que encaja aquí en esos versículos. La única historia. Y la verdad es que nosotros, como pueblo adventista, no somos los únicos que tienen ese punto de vista. Ustedes miran especialmente en la defensa de otros cristianos protestantes, han entendido esos versículos de la misma manera. Nosotros nos juntamos como pueblo adventista al entendimiento de esos versículos de esa manera. Al final, no obstante, nosotros tenemos que aportar algo que los otros no entendieron. Ya vamos a estudiar eso. Pero hasta aquí estamos coincidiendo con muchos otros. Es tan detallada la historia y tan imposible de encontrar otra explicación que esa explicación ha sido reentendida, recibida y defendida por tantos cristianos a través de los siglos. El rey del sur en este versículo es la dinastía de Ptolomeo. ¿Ya? Exactamente. Versículo 6. Al cabo de años harán alianza. O sea, el rey del norte, Seleuco, Ptolomeo, harán alianza después de un tiempo. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Ok, aquí la Biblia nos cuenta algo que nosotros en la historia siempre vemos. Que los casamientos han tenido muchas veces la función de establecer relaciones políticas. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí. Ptolomeo manda a su hija, nombre de ella Bernice. Bernice la manda a ella para que se case con Seleuco. Pues el problema era simplemente que Seleuco ya estaba casado. Pero tan grande no era el problema porque siempre se deshacía de su mujer, ¿no? Y se casó con Bernice. Seguramente era más joven, tal vez más linda, no sé. Pero tenía esa función política. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Cómo sigue el texto? Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, ni permanecerá él. ¿Qué pasa con él si él no permanece? Muere. Ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban parte de ella en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasa con ella? En la historia pasa lo siguiente, que Seleuco,
después de un tiempo se da cuenta que la relación no va tan bien, no le gusta tanto la Bernice, y otra vez vuelve a casarse con su primera mujer. ¿Ya? Historia que acontece hoy en día a menudo, esas cosas, ¿no es cierto? No, antes era lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces queda afuera Bernice, y la mujer, que se llamaba Laódice, ella, aunque estaba restituida como esposa, ella desconfiaba. Ella hizo matar a su esposo, a Seleuco, lo mató a Bernice, mató al hijo de Bernice, y así se cumple lo que dice la profecía. Todo eso está escrito aquí. Él no permanecerá, fue matado. Ella será entregada, fue matada. Los que habían traído, asimismo su hijo también, ¿no? Eso es aquí la historia, son detalles, y eso ustedes saben. Ese libro fue escrito mucho antes que esto aconteciera. Ok, no vamos a entrar en todos esos detalles aquí de esa historia, solamente les quería dar un poco el entendimiento, la idea de qué se está hablando aquí. Son versículos con riqueza en detalle y con respuestas que tenemos que son también muy detalladas. Nosotros hemos encontrado la historia de que aquí se habla. Y es maravilloso tener aquí ese conocimiento, el entendimiento y entrar en esos detalles y poder ver de qué se trata. Y eso no entiendo porque tan rica es el conocimiento de nosotros sobre eso que debería ser uno de los temas que estudiamos, pero hay bastante silencio sobre Daniel 11. Y bueno, después añado otra información. Vamos a también usar la Biblia para entender un detalle aquí. El rey del sur, en Isaías 30, nos ayuda a entender también quién es. Isaías 30, versículo 1. No, versículo 2 dice, Isaías 30, versículo 2 dice así, 32, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y más en adelante dice, profecía sobre las bestias del sur, o algunas otras traducciones dicen del Negev. El Negev, ¿qué era el Negev? Es un desierto al sur de Israel. Empieza donde Israel termina, más o menos, en el sur. ¿Ya? O la Biblia usa viceversa, sur o Negev, o digamos la traducción puede ser Negev o puede ser sur. Por tierra de tribulación. Versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. ¿Qué vemos aquí? Vemos simplemente que sinónimamente la Biblia usa el sur para hablar de Egipto, o cuando quiere hablar de Egipto usa el término sur o Negev. ¿Ya? Entonces aquí una idea tenemos de que es lo mismo. El sur es donde está Egipto. Y eso es algo muy fácilmente entendible. Nosotros también en nuestros países hablamos del sur y cuando nos queremos referir a ciertas áreas. ¿Ya? Todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos del sur. Y también para entonces tener otro aporte aquí, hay varios textos que podríamos usar, tal vez después vamos a leer algunos otros. El rey del norte, podemos leer Ezequiel 26, por ejemplo. Aquí el libro anterior de Daniel, Ezequiel 26, versículo 7, se expresa bastante claro ese concepto del norte.
Ezequiel 26:7, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Ya, del norte traigo. Entonces, ese rey del norte es el rey del norte, es rey que viene de Babilonia. No cabe duda en eso. Tenemos el reporte bíblico, obviamente, también para esa interpretación. Yo hago un poco hincapié en eso porque hay diferentes ideas y conceptos, quién es el rey del norte y quién es el rey del sur, ¿ya? Y como es tan importante en los versículos que vienen, tenemos que entender, saber bien a quién se refiere la Biblia. Vamos a aportar algunos versículos en adelante cuando otra vez se menciona esos reyes. La historia ahora que viene aquí es una historia que relata la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Estos aquí más o menos desaparecen y literalmente desaparecen en la historia. Esos otros poderes no juegan un papel importante, menos aún en términos proféticos. Y quedan esos dos poderes, rey del norte, los seleucidas y Ptolomeo como rey del sur, ocupando esos lugares, ¿no? El quien ocupa ese lugar es el rey del sur. Muy fácilmente entendible porque Ptolomeo no era Egipto, ¿no? Egipcio. Él ocupaba esa área, por lo entonces él recibía ese título. Eso es importante. Entonces, saltamos un poco los versículos que vienen. Hay una lucha de ida y vuelta aquí. Tal vez una cosa podemos mencionar en el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Lógicamente, Bernice, la hija, ¿no?, de los Ptolomeos, fue asesinada. Se levanta su hermano, aquí la Biblia lo llama el renuevo de sus raíces. Ptolomeo el tercero era su nombre. Ptolomeo el tercero se levanta y él ahora, lógicamente, él ataca al rey del norte y tiene mucho éxito. Versículo 8, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Aunque el rey del norte en la Biblia es introducido como más poderoso, como más fuerte, hay una fase en la historia donde el rey del sur, Ptolomeo el tercero, logra conquistar. El relato histórico sabe que él fue hasta Babilonia, conquistó Babilonia, y lo que dice aquí en el versículo 8 es que él llevó oro y plata de vuelta. Aquí en Babilonia se había atesorado el tesoro de Egipto. El tesoro de Egipto fue capturado por Cambises. Cambises era uno de los 4 reyes de Persia que había mencionado al inicio, ¿no? Es muy interesante, muchos detalles tiene la historia. Y nunca se habían olvidado ellos que nuestro tesoro está en Babilonia. Generaciones atrás se había robado ese tesoro y él recupera ese tesoro. Grande y tremenda victoria y la lleva de vuelta a Egipto. Eso aquí la Biblia lo anota. Tal vez hay esos detalles aquí para que no cabe duda de qué se habla aquí. No hay duda a qué historia se refiere, quiénes son esos reyes. Esa historia es tan importante para entender que la Biblia lo hace tan claro que nosotros no podemos como fallar. Hay una riqueza en detalle aquí. Ustedes deberían seguir estudiando con los libros que yo mencioné al inicio, por ejemplo, y pueden tomar los libros de la historia que existen para comparar y para leer esos detalles que aquí la Biblia nos está presentando. Y esa lucha ahora entre esos dos grandes poderes lleva
llega a una culminación. Y en versículo 14 nosotros vemos algo interesante. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Pasaba que el rey del sur en ese momento era un niño. El padre había muerto y era un niño que quedaba en el trono del sur. Y esa ocasión los otros querían aprovechar. Seleuco hizo alianza con los otros para atacar a ese reino que en ese momento solo tenía un niño sobre el reino. De cierta manera era muy débil. Eso es lo que dice el versículo, eso es lo que pasa en esa historia. Y ahora viene algo nuevo. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Esos hombres turbulentos no han sido mencionados anteriormente. Es un nuevo poder, es un título que no conocemos todavía. Hay otro poder que se entremete en la historia. Ese poder viene de aquí, de Roma. En Italia, los romanos habían ya empezado a formar su reino. Ya estaban en la historia como un poder que creció aquí. Pero el foco de la historia profética no lo incluye todavía. El foco está aquí. Eso es la historia. Eso es la historia del mundo. Todo lo que pasa afuera no interesa, no existe, no forma parte de la historia sagrada. Ellos no hacen sus cosas. Aquí todo hay tribus, pero ellos no forman parte de la historia. Eso es la historia. Pero de repente, aquí en el versículo 14, hay un poder que entra. Ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos entraron en el papel. Los Estados Unidos no formaban parte de la guerra, digamos, del conflicto entre Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra, Polonia, ¿cierto? Italia, Rumanía, muchos países, pero Estados Unidos tenía nada que ver, pero ellos entran en ese plan, entran en la historia y se presentan, y a partir de ahí son un poder mundial, ¿no? Ya empezó antes todo eso, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial era algo similar, pero eso en el reconocimiento de la humanidad, ahí de repente entra, y eso es lo mismo que pasa aquí en esta historia. En el versículo 14, de repente vienen los hombres, y esos son esos hombres aquí, hombres turbulentos o feroces, ese poder que es representado como el hierro en la Biblia, ese poder entra en la historia. ¿Por qué? Porque Roma había prometido anteriormente en un pacto proteger a los Ptolomeos. Ellos habían hecho un pacto con Roma y en ese momento que esos poderes tienen las ganas de apoderarse de ese frágil sur, Roma manda su inteligencia, digamos, ellos organizan que un general vaya allá y que ellos defienden al joven rey, al joven imperio. Eso es a qué se refiere esto. Tenemos aquí como que una nueva etapa que está empezando porque viene otro poder, se mete en la historia. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Bueno, Italia o Roma, ellos mandan un general, se llama Scofas o Scopas, y ese general ayuda, un general muy experimentado, él ayuda a defender. Y él va en una campaña contra el rey del norte, pero el rey del norte, como la Biblia lo dice, lo conquista y él tiene que fugir y tiene que esconderse en una ciudad. Esa ciudad se llama Sidón. Eso es los baluartes que aquí se colocan, se levantarán contra él en la ciudad fuerte.
Ya, es un incidente histórico. Iscopas, mandado por Roma para defender a Egipto, él no era italiano, era de aquí, de una de las islas, creo que de aquí venía, cerca de Turquía. Él se esconde en la ciudad y Seleuco, totalmente furioso de que aquí alguien se quiere meter en sus planes, conquista a él. No lo matan, le dejan salir de Sidón. Él y sus tropas pueden, digamos, con la vida escapar, pero ellos tenían que dejar todo lo que tenían. O sea, desnudos completamente, ellos tenían que salir de la ciudad. Así sobrevivieron, pero con la vergüenza. Parece que entonces los planes de Seleuco aquí van a suceder, van a tener éxito, pero el relato bíblico lo sabe mejor y dice en versículo 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad. El que vendrá, eso es Roma, esos son esos hombres turbulentos. Él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Bueno, lo que pasa ahora, después de que ese plan falla, Roma mismo se mete en la historia y simplemente hace desaparecer al reino de los seleucidas. No tiene ningún problema de simplemente borrar, sacar de la historia a los seleucidas. Lo que nosotros estamos aquí en varios versículos relatando y viendo esa historia de la Biblia con detalle lo explica, ¡pum! Aquí en ese versículo termina, desaparece la dinastía de los seleucidas. Termina, digamos, en la historia. Roma lo conquista y chao, ya fue. Nunca más vuelve, desaparece. Termina aquí ese rey. Esos también desaparecen, queda solamente Ptolomeo o la dinastía de los Ptolomeos, porque están en alianza con Roma y Roma les protege. Eso pasa en ese versículo. Y eso fue 65 antes de Cristo, estamos ahora en ese momento de la historia. Y entrará en la tierra gloriosa. Lo que los romanos en esa, digamos, conquista aquí de esas áreas hacen es toman provecho de que ya están ahí y también conquistan a Israel. ¿Ya? Según el relato histórico parece que ellos no tenían tanto el plan, no querían tanto, pero había una complicación de los que querían apoderarse de Jerusalén y ellos provocan un poco a los romanos, así que los romanos se ven obligados a entrar en la ciudad y mueren 12,000 judíos. Ya, eso fue 63 antes de Cristo. La Biblia toma nota de eso aquí. Estará en la tierra, el versículo 16, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. De repente, nosotros tenemos aquí un nuevo poder que se metió en la historia y cambió totalmente todo lo que estuvimos viendo aquí. Los grandes planes que tenían a ellos, Seleuco, como casi ya se veía reestableciendo el reino de Alejandro Magno, faltaba solamente aquí aniquilar ese niño de Ptolomeo, de los Ptolomeos. Él de repente está sacado completamente de la historia, termina todos los sueños, termina todo, y viene Roma y entra en la historia. Ahora os pregunto, si Roma ahora conquista a Seleuco y a todo eso, ¿quién es el rey del norte? Porque ya no hay Seleuco. Roma. Eso es la lógica. Roma ahora, y no importa que Roma está aquí, con su capital, ¿no es cierto? Lo que importa es quién se ocupa de esa área de Babilonia. Él es el rey del norte, es como un título que él recibe. ¿Ya? Él se apodera de eso y como gratis recibe ese título también. El rey del norte es ahora él. Versículo 17. De paso, eso fue Pompeyo, ¿no es cierto? En ese nombre conocemos, Pompeyo Magno. Él fue aquel general que hizo todas esas conquistas, 65, 63 antes de Cristo.
versículo 17. Tenemos 10 minutos más y vamos posiblemente cerrar con la historia aquí del Imperio Romano. Versículo 17 dice, y afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí en mi traducción, la Reina Valera 60, falta algo que está, por ejemplo, en la King James, otras Biblias. No sé cómo sea en la de 1909, la Reina Valera, que es en muchos casos un poco más fiel. Dice en realidad aquí, en el versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y ahora, y justos o los hombres justos con él. ¿Ya? Así que aquí hay una información adicional. Viene Roma y se mete aquí en esa historia y los justos, hombres justos, vienen con él. Eso es importante. Yo no sé por qué falta eso aquí en esa versión de la traducción. En el verso 17, exactamente. La cosa en la historia se envuelve de tal manera que la problemática en Egipto no se soluciona. Porque en Egipto tenemos dos reyes en realidad. Queda un joven de 10 años y queda su hermana que tenía 18 años. El joven era Ptolomeo el 13 y la hermana era Cleopatra, la séptima. Esa Cleopatra que en ese momento, aquí en ese versículo, llega a ser mencionada en la Biblia, es la famosa Cleopatra. Como ustedes ven, la séptima, hubo varias, ¿ya? Pero eso es la famosa, una mujer, como se dice en el relato histórico, bella. Hay varias estatuas que se han hecho de ella. Y no piensan que ella era egipcia, ¿no es cierto? Ella tenía más bien las fracciones griegas. Así también se puede ver en las estatuas que quedaron de ella. Esa mujer aquí juega un papel importante. Ella está en el trono con su hermano, 18 años, 10 años, jóvenes, y los dos no se entienden. El hermano lo echa a Cleopatra afuera de la ciudad, pero ella llega a ser la elegida de César. César, en esa situación complicada aquí, él viene personalmente para encargarse de la problemática de Egipto. Y él hace alianza con Cleopatra. No sabemos muy bien por qué, pero una de las razones habrá sido el encanto de la belleza de esa joven muchacha, que tenía algunas ideas como lograr esa atención. En esa situación donde César se fue a Egipcio, en Alejandría, él se metió realmente en problemas que él no había esperado, porque el hermano controlaba la ciudad y de repente él estaba enclausurado, él con su pequeño ejército que había traído consigo, y Cleopatra estaba afuera. Entonces él, para hacer una relación o una alianza con ella, tenía que como que atravesar esa barrera, tenía que salir a la ciudad, que era imposible. Así que ella, así es el relato de la historia, ella tenía la idea de meterse, digamos, en un regalo, ¿cómo lo digo? En una alfombra. Ella tenía la idea que ella iba a entregar a César un regalo, una alfombra, pero ella se hizo enrollar en esa alfombra y su bodyguard, ¿cómo se dice en español? Su guardaespaldas, así es el relato histórico, le llevó a ella como regalo, como presente a César, y cuando se abrió, ahí salió la belleza, ¿no es cierto? Y César no tenía otra cosa, o no podía ser otra cosa que estar totalmente a favor de ella, por supuesto. Y según ella, así seguían los planes y la alianza. Casi César muere ahí, porque en esa batalla, como en una batalla en la ciudad, tiene pocas posibilidades, está encarcelado, digamos, de los dos lados. Se piensa que posiblemente en esa batalla se incendió también la biblioteca de Alejandría. Eso es
lo que según algunos historiadores puede haber acontecido, porque César quema al puerto, quema a los barcos de los egipcios para que ellos pierdan su flota. Y ahí en ese incendio se enciende parte de la ciudad de Alejandría. Esa historia aquí con muchos detalles, es una historia muy famosa, muy conocida, y la Biblia lo pone aquí, porque juega un papel en ese relato profético, juega un papel aquí, y en esa guerra 47 a.C., César se meta, y eso la que vemos aquí, la hija de mujeres que fue dada a ellos para destruirles, eso es Cleopatra. Pero como vemos, ni tendrá éxito, no permanecerá. Ella no va a permanecer, o en otras traducciones dicen no permanecerá de él. Ella luego, después de entrar en una relación con él, ella también le deja a César, y César queda más tiempo ahí en Egipto que debería haber quedado, ¿no? Versículo 18. Vamos a saltar eso, lo podemos leer rápidamente. Volverá después su rostro a las costas. Lo que César hace después de Egipto, él va a reconquistar algunas áreas de las costas. Versículo 19. Luego volverá su rostro a la fortaleza, es la más apropiada traducción. Aquí hay diferentes comentarios y en inglés está en singular. Aquí a veces tenemos la traducción al plural. Pero varios traductores aconsejan, teólogos, que aquí mejor sería decir volverá su rostro a la fortaleza. La fortaleza de su tierra entonces llega a ser, es la capital de su reino. La fortaleza de su reino es Roma. En la historia de Roma nosotros vemos que Roma nunca fue conquistada. Al final, cuando termina el reino de Roma, es conquistada, pero sigue durante todo el tiempo de Roma, de la historia de Roma, la fortaleza. Mientras que ella existe, Roma no cae. Y como la historia de aquí tiene tantos detalles, y siempre estoy tentado de entrar demasiado en los detalles, porque es una historia interesante, no cumplí con mi gol de, digamos, terminar aquí en esa hora, la historia de Roma pagana. Pero falta poco, y en la siguiente hora vamos a seguir, y ya vamos a concluir con esa introducción a Daniel 11. Esa introducción es importante porque Elena White dice que esa historia se repetirá. Y cuando sabemos qué aconteció, podemos saber lo que vendrá en el futuro. Agradecemos al Señor con una oración y terminamos esa hora. Nuestro Padre querido, la historia está en tus manos. En Ezequiel, la historia de ese mundo es presentada como una complicación de movimientos, de ruedas en ruedas, que no obstante, aunque complicado parezca, está todo bajo tu control, todo bajo tu lideranza y en perfecta armonía con los planes que tú tienes para con ese mundo. Vemos aquí también una historia con muchos detalles, una historia no obstante que ha sido encontrada como cumplimiento de tu profecía. Te alabamos por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén.